Estamos esperando que nos hagan algunas sillas para que no estén tan incómodos. Pensábamos que no iba a venir nadie, Pues claro, ahora lo que tenemos que hacer es un ejercicio conjunto, porque queremos decirles que Néstor Rebuen, nuestro maestro Néstor Rebuen, que es quien ha tenido el análisis y el que tiene las propuestas y el que tiene la crítica, y que fue quien nos pidió que organizáramos y que nos presentáramos, no pudo venir. Entonces, bueno, yo quiero ser muy franca en lo personal con ustedes. Después le pasaré la palabra aquí a la moderadora, a la maestra María Morales Ascensión. Creo que de verdad lo que vamos a hacer es un ejercicio conjunto para que de las dudas que presenten, que salgan, podamos ir elaborando algo más. Pero bueno, les cedo la palabra. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenas tardes. Lo que nos convoca precisamente el día de hoy es hablar del decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a la fracción 12 del artículo 65, donde de manera general se nos establece que dentro de las se van a eliminar dentro de las condiciones de trabajo que están previstas en los contratos colectivos algunas prestaciones de carácter económico para los trabajadores de confianza. En realidad podemos adelantar que no es algo nuevo. Esto ya estaba previsto en el decreto de 2006 con una característica que únicamente se establecía ahí, que era para los trabajadores de nuevo ingreso. En este año se modifica. En aquel momento se establecían 4 párrafos con las mismas características del contenido de la fracción 12 del artículo 65 y que 2 concretamente de los últimos párrafos se referían a los de nuevo ingreso. Es el caso que con la reforma actual se eliminaron estos 2 párrafos. Quiere decir que ahorita la aplicación se hace de manera general. Pues esto como introducción, vamos a pedirle al doctor Sánchez Castañeda aborde o nos comente sobre este decreto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Podemos hacer diferentes apreciaciones de la ley. Yo voy a tratar de hacer una apreciación que intentará tranquilizarnos. Como lo comenta la maestra Ascensión Morales, esto ya existía. En el 2005 se señalaba que se debía respetar la ley del trabajo. 2006 se dice para los trabajadores de nuevo ingreso. Y si ustedes han tenido contacto con trabajadores de nuevo ingreso, esto no se ha aplicado, ¿sí? Es una disposición que no se ha aplicado para todos los trabajadores de nuevo ingreso de mandos medios, superiores y de enlace, ¿no? Que es lo que dice la ley, que es un tema que yo voy a tratar. Entonces, eso desde mi punto de vista el hecho de que no se aplique de alguna manera debe otorgar cierta tranquilidad. ¿Qué está pasando con la reforma que se realizó en octubre pasado? Bueno, que se extiende esta disposición que dice que las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos o en donde se fijen las condiciones generales de trabajo en la administración pública no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios, superiores y personal de enlace, que es la preocupación de todos nosotros. Voy a seguir leyendo el otro párrafo de la fracción 12 porque creo que es importante. Dice: los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y remarco, la negociación que sea procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos. A mí me parece este segundo párrafo de la fracción 12 muy importante, porque está señalando que la no extensión se debe someter a la negociación colectiva, ¿sí? Se debe someter al proceso de negociación colectiva, no es algo automático.
No es algo automático que a partir del próximo año o a partir, en el caso de la universidad, de la próxima revisión contractual, no se van a extender estos beneficios. Ahora, hay varios elementos muy interesantes en esta misma fracción, porque dice que quedarán expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base en los términos del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué dice el 184? Dice: las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario en los contratos colectivos. Entonces, este 184 no se aplica. Sin embargo, lo que se está presentando, pues es un conflicto de leyes que en su momento voy a comentar también. ¿Por qué? Porque esa fracción doceava del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hace solamente referencia al 184, y existe otro artículo dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, el 182, que dice: las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza, personal de enlace, mandos medios y mandos superiores, se trata de personal de confianza. El 182 dice: las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de las empresas o establecimientos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay otro artículo dentro de la propia Ley Federal del Trabajo que dice que las condiciones de trabajo del personal de confianza no van a poder ser inferiores a los del personal de base, ¿sí? Entonces, es parte de lo interesante, no es algo que se vaya a aplicar de manera absoluta, sino que va a tener que haber todo un proceso de negociación. Se va a presentar algo que los abogados llaman un conflicto de leyes. Y bueno, depende de la interpretación que ustedes quieran hacer. Hay un principio que dice que la ley posterior abroga la ley anterior. Luego entonces el artículo 184 quedaría abrogado, aunque el artículo 35 de la ley de presupuesto no está haciendo referencia al 182. Sin embargo, hay otro principio de interpretación que señala que la ley general abroga a la ley particular. Entonces, en este caso, ¿cuál es la ley general? La ley general es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Así que no es tan evidente, en realidad. Como lo mencionó la maestra Ascensión Morales, en realidad es parte de un proceso, ¿sí? Y evidentemente el hecho de que esta sala esté vacía, pues es una muestra de que no hay interés, ¿verdad? Y en ese sentido, a partir del próximo año, si ustedes siguen no mostrando interés, posiblemente se empiece a aplicar en las revisiones contractuales, pero es algo que va a depender en realidad de ustedes más que de nosotros. O sea, nosotros les podemos señalar que no es evidente, no es para nada evidente, porque para empezar está el propio artículo 182 de la Ley Federal del Trabajo, al cual no se hace referencia. También está el artículo 56 de la propia Ley Federal del Trabajo, en donde dice que las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que pueda establecerse diferencia por diferentes motivos, ¿no? Raza, sexo, edad, doctrina política. Entonces, ¿por qué es importante hacer referencia al artículo 56? Bueno, porque el artículo 56 establece el principio de igualdad en el trabajo, ¿sí? Entonces, no pueden haber dos regímenes diferenciados, porque esto atenta contra un principio de igualdad. Podríamos mencionar nosotros, se ha señalado la propia Constitución, que señala que trabajo igual a salario igual, es un principio que también tiene que ser respetado en la legislación, ¿sí? Entonces, existen una normatividad bastante amplia y vasta, que podría, pues de alguna manera nulificar, aunque yo sí quiero insistir que el proceso importante se va a dar en las negociaciones colectivas. ¿Por qué se va a dar en las negociaciones colectivas? Bueno, por una razón muy sencilla. ¿Qué es un contrato colectivo en estricto sentido? Bueno, establece las condiciones generales de trabajo, las condiciones de trabajo, y también el contrato colectivo, y ustedes lo saben muy bien, permite extender las prestaciones más allá a las establecidas en la propia ley,
que es como funciona el contrato colectivo tanto del personal académico como del personal administrativo. Luego entonces, en un proceso de negociación colectiva, en un proceso de negociación del próximo contrato colectivo, se puede acordar extender las prestaciones de los trabajadores de confianza o seguir manteniéndolas, porque para eso es el contrato colectivo, ni más ni menos, ¿sí? Porque si no, ¿qué caso tendría la existencia de un contrato colectivo? Ninguna. Si se va a aplicar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo es nulo, ¿sí? O no tiene razón de ser. Así que, en realidad, aquí lo que habría que hacer, y yo quiero remarcarlo, es pues estar atentos en la próxima negociación colectiva. Esto despierta otro tipo de inquietudes que yo me voy a permitir externar. Históricamente el personal de confianza no está sindicalizado. Bueno, esta es una muestra de por qué en otros países el personal de confianza sí se sindicaliza y sí forma sindicatos, ¿sí? Digamos que en principio esta disposición no podría afectar si en esta sala hubiera solamente un trabajador de confianza, pero no es el caso, sí, porque la disposición, o como lo señala la ley, el hablar de mandos medios, el hablar de mandos superiores y de personal de enlace hace que cubra a una parte muy importante de trabajadores. Yo les podría dar una cifra, se han manejado algunas cifras, se han manejado una cifra de 500,000 trabajadores. Yo no lo sé de cierto, pero seguramente es un número muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, yo debo decirles que la Secretaría de la Función Pública debe tener un catálogo de puestos, así se llama, catálogo de puestos de la Administración Pública Federal, que no lo tiene. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver qué es un mando medio, ¿verdad? Vamos a ver qué es un personal de enlace, vamos a ver, bueno, un mando superior a lo mejor lo podríamos saber. Y bueno, ahora paradójicamente nadie quiere ser ni mando medio, ni mando superior, ni de enlace, ¿verdad? Antes eso que nos gustaba que nos distinguiera de los demás, ahora como que ya no nos interesa tanto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que quiero comentar al respecto? Que previamente era muy poco el personal de confianza, ¿sí? De hecho, ser personal de confianza en los años 50 implicaba el 1, el 2% del personal de una empresa, bueno, o en este caso de una entidad universitaria. Era muy marginal, ¿sí? Ahora, el gran problema es que el personal de confianza es desde un secretario general de esta universidad hasta una secretaria, porque las secretarias las engloban en los denominados personal de enlace. Entonces, de ahí la gran preocupación, ¿no? La gran preocupación, y yo les diría que ustedes tienen que ver cómo está definida su relación de trabajo. Yo quise encontrar alguna referencia a qué es sobre todo un mando medio y qué es sobre todo un personal de enlace, ¿no? Porque es más o menos en donde se encuentra la mayoría de ustedes. Sí, entonces hay que decir que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, en su artículo 5, señala el catálogo de rangos dentro de la Administración Pública, ¿no? Entonces habla de director general, habla de director de área, habla de subdirector de área, habla de jefe de departamento y enlace, con esta palabra enlace tan abierta, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ubicar alguna situación personal, pues está esta ley del servicio profesional de carrera de la administración pública. Habría que decir que también la misma ley del servicio profesional de carrera establece el principio de equidad en las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, es un tema muy, muy importante, porque esta reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no solamente está entrando en colisión o en una interpretación con la Ley Federal del Trabajo, sino también lo está haciendo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera, ¿sí? Entonces, no solamente la Ley Federal del Trabajo, también la Ley del Servicio Profesional de Carrera, pues habla de la equidad en las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, evidentemente, todo el mundo va a querer volver a ser trabajador de base. Eso que antes rechazábamos, ahora todos vamos a querer ser de base, ¿no?
porque el ser de confianza nos genera una discriminación laboral. Y bueno, es importante insistir en la discriminación laboral porque también la ley para prevenir y combatir la discriminación establece el principio de igualdad, ¿sí?, en las condiciones de trabajo. Así que ahí no solamente es colisión con la ley federal del trabajo, es también con la ley para prevenir y combatir la discriminación, es también con la ley del servicio profesional de carrera. No solamente es la ley federal del trabajo, y ya de suyo con la ley federal del trabajo, como les comentaba, hay cierta contradicción o una contradicción muy evidente con el artículo 182, con el artículo 56 y en general con los primeros artículos de la Ley Federal del Trabajo que establecen el principio de igualdad entre trabajadores, el principio de igualdad de salarios, ¿sí? Ahora, sí quiero señalar dentro de las posibles definiciones de qué es un mando medio, qué es un mando superior, pues les quiero decir que hay un decreto sobre las percepciones de los servidores públicos que presenta sus servicios para la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Es solamente de la Cámara de Diputados, pero ahí viene una descripción de lo que podrían ser de las diferentes categorías dentro de los mandos medios, porque como ustedes estarán de acuerdo conmigo, es algo muy ambiguo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mando medio? Un mando medio puede ser un especialista, puede ser un coordinador administrativo, puede ser un subdirector, puede ser un secretario particular, puede ser un secretario técnico, puede ser un coordinador de asesores, y esto que de alguna manera son dos categorías que existen en la universidad, un director de área y un jefe de unidad, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta esta clasificación que se realizó exclusivamente para la Cámara de Diputados, pues muchos de los que realizan, y yo lo debo de decir, una función académico-administrativa, la van a dejar de realizar. Les voy a decir por qué. Durante algunos años el que les habla se desempeñó como coordinador de la unidad de planeación, y bueno, les presumo que mi sueldo era de 3,000 pesos mensuales, y ahí ocupaba 8 horas de laborables. Obviamente yo no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Porque me voy a convertir inmediatamente en mando medio, y evidentemente no se me va a aplicar el contrato colectivo, porque también hay que señalarlo, dentro de la ley del servicio profesional de carrera, establecen que quien quiere entrar al catálogo de responsabilidades que se señalan, desde director general, director de área, subdirector de área, jefe de departamento y enlace, se establece que se tiene que renunciar a la condición de trabajador de base. Entonces ahí se ha hecho una pues diferenciación muy grande, que en su momento muy bien se podría señalar pues tanto la ilegalidad como la inconstitucionalidad de la misma. Hay definiciones de mandos medios, hay definiciones de mandos superiores. Hay una definición de mando medio, por ejemplo, se dice que aquel que en una institución o organización realiza ciertas funciones de autoridad para dirigir, para tomar decisiones, para formular políticas, para determinar líneas de acción con ámbitos específicos de competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo podría señalar de manera preliminar, a reserva de tocar después otro tema? Que se tiene que dar una definición precisa, a lo mejor a través de este catálogo de puestos de la Administración Pública Federal, que teóricamente lo debería de tener la Secretaría de la Función Pública, pero al menos en el portal de la Secretaría no existe, para saber exactamente qué es lo que se va a entender por un mando medio, qué es lo que se va a entender por un mando superior, independientemente de hacer un análisis sobre pues la legalidad o la posible inconstitucionalidad de este artículo. Aunque yo quiero insistir en el punto importante, esto es algo que se va a someter a negociación colectiva, es algo que dispone, le señala a los titulares de las entidades que serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente. Bueno, está muy bien. Hay un principio dentro de la Ley Federal del Trabajo donde se dice que los derechos de los trabajadores pueden mejorarse. Luego entonces esta ley puede decir, bueno, ya no se les van a aplicar el contrato colectivo a las condiciones generales de trabajo,
pero por medio de la negociación, que además yo debería decir, la propia fracción 12 deja abierta la posibilidad, o sea, no dice se van a quitar, no, dice por medio de la negociación se hará la revisión procedente. Bueno, en las entidades públicas se podrá hacer una revisión en los términos en donde se establezca que se van a seguir manteniendo las condiciones generales de trabajo para todo el personal, independientemente de que estos sean personal de enlace, independientemente de que sean mandos medios, independientemente de que sean mandos superiores. Entonces, yo les comentaba, quiero hacer una interpretación benévola, porque finalmente lo que está ocurriendo aquí es una manifestación del interés, y si quieren crear un problema, bueno, están generando las condiciones, ¿verdad? Y yo creo que no es algo que se quiera hacer. Así que, bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias. Daríamos el uso de la palabra a la doctora Pursain. Doctora, si nos va a tomar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya mi compañero, el doctor Sánchez Castañeda, ha hecho una explicación muy importante del tema que nos ocupa específicamente. Yo solamente quisiera agregar, no en un plan tan optimista, pero me quiero poner más bien en la realidad sobre lo que está pasando en relación con los trabajadores de los organismos descentralizados como es la universidad. Miren, el artículo 123 originalmente desde la Constitución de 1917, bueno, tenía un solo texto y abarcaba a todos los trabajadores de todos los contratos de trabajo. Es indudable que las condiciones cambian y que no tenemos ahora las mismas condiciones que en 1917, estamos casi a 100 años de esta Constitución y entendemos que tenga que haber reformas. Bueno, ese es un punto. Pero este artículo 123 sí fue reformado para agregarle el apartado B que todos conocemos, para tratar las condiciones de trabajo de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, es decir, solamente Gobierno Federal y Distrito Federal. Con lo cual quiere decir que todos los trabajadores al servicio del Estado, de las entidades locales, de todos los estados de la República, y todos los trabajadores de los municipios, pensando en la soberanía estatal y en municipios libres, son trabajadores que deben de regirse entonces por el apartado A del artículo 123, con lo cual encontramos una incongruencia impresionante cuando el legislador constitucional, el constituyente, lo que pretendía era igualar condiciones de trabajo para todos los trabajadores. Y yo sé que hay voces autorizadas, voces de personas con una gran experiencia en la materia administrativa y en la materia laboral, que dicen, bueno, es que el Estado no es una empresa. Y el 123 fue creado, fue establecido, fue redactado, fue peleado, fue discutido, pensando en que había un patrón en aquella época de 1917, un patrón de principios del siglo XX, que trataba de explotar en la mayor parte de las veces a los trabajadores. Y el Estado es diferente. Bueno, hay un poco de razonamiento que aceptaría, pero por el otro lado yo pensaría, ¿cuál es la diferencia entre una secretaria que trabaja para una oficina pública o para una oficina particular? No estoy hablando ahorita en que tendríamos que analizar también, haciendo un examen de conciencia, qué se haría en el gobierno, porque si una secretaria en una empresa llega y se peina y se pinta las uñas en el baño y ahí mismo se prueba la ropa que le van a vender, etcétera, seguramente la van a despedir porque no está cumpliendo con su trabajo, mientras que encontramos pues que hay una beligerancia pero ese es otro tema en el que luego tendríamos que hacer examen de conciencia en ese sentido. Bueno, pero ¿qué diferencia hay en el esfuerzo que realizan las secretarias que trabajan a la par, que trabajan igual, en una dependencia que es de una empresa particular o de una empresa que es de gobierno o de un organismo que es propiamente una dependencia gubernamental? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre un médico que trabaja para un hospital o para una clínica privada o un médico que trabaja para el Instituto de los Trabajadores del ISSSTE? Vamos, el esfuerzo, los conocimientos, la responsabilidad es la misma. Y el cansancio no es ni menos ni más, ni el agotamiento es más o es menos, según tengamos un patrón que sea ente público o ente privado. Entonces, no puede haber una diferencia en condiciones, no debe de haberla. Y si nosotros analizamos tanto el apartado A como el apartado B, vemos que hay incongruencias.
Bueno, fue un descuido tal del legislador que, por ejemplo, para señalar las prestaciones de maternidad en el apartado A, habla de 6 semanas antes, 6 semanas después del parto, mientras que en el apartado B se habla de 1 mes antes del parto y 2 meses después, que si bien viene siendo lo mismo, hasta el lenguaje no se cuidó, no se consideró. Y esa misma incongruencia se traslada a la ley reglamentaria, es decir, la ley de los trabajadores al servicio del Estado, la que reglamenta el apartado B, en comparación con la del apartado A, que es la Ley Federal de Trabajo. Y entonces vamos a ver. Ya está en este momento así, hace muchos años que no se ha logrado ni en la doctrina, ni en la práctica, ni por la política, ni con los legisladores, ni con ninguna administración durante todos estos sexenios, de entender que el apartado B debe desaparecer, que lo que debería de haber es tal vez alguna reglamentación en la que estamos de acuerdo. No hay participación de utilidades porque supuestamente el gobierno no va a tener utilidades. Entonces deberíamos de hacer más bien una reglamentación general en la que si hubiera algún estatuto, algunos señalamientos, como la ley de responsabilidades del servidor público, del servidor federal, pero que también deberíamos de llevarla a los estados para que las condiciones de los trabajadores, de los empleados a los servicios de los estados, sean las mismas condiciones de las que gozan los trabajadores al servicio de la federación, porque no hay ninguna diferencia. Y no podemos establecer ciudadanos federales y ciudadanos estatales. Y luego más, cada vez que se creaba un organismo descentralizado, por decreto generalmente, el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo determinaba: este se rige por el apartado A, este se rige por el apartado B. Que aquí encontramos, por ejemplo, que nosotros, en la UNAM, como organismo descentralizado, nos regimos por el apartado A, es decir, por la Ley Federal de Trabajo, puesto que hay además un capítulo dentro del título que se llama para trabajos especiales. Y dentro de estos trabajos especiales está el capítulo de los trabajadores al servicio de las instituciones de educación superior, le hace UNAM en este caso. Bueno, nosotros somos regidos por el apartado A, pero sin embargo tenemos un régimen de seguridad social que corresponde a los trabajadores del apartado B. ¿Qué es lo que pasa? Siendo realistas, porque tampoco se trata de incendiar, hay que entender qué es lo que pasa. Si nosotros tuviéramos un único sistema de seguridad social para todos los trabajadores del país, no habría ningún problema. Pero cuando estamos divididos, el hecho de llevar a todos los trabajadores de la UNAM, de pasarlos del ISSSTE a pasarlos al Seguro Social, pues era un problema financiero irremediablemente grave. Grave en cuestión financiera, que los actuarios seguramente nos podrían explicar muchísimo más lo que tendría que hacerse, lo que ocurriría y lo difícil que resultaría. Sin embargo, creo yo que ya en este momento, con esta reforma a la ley del ISSSTE, en la que ya se habla de la portabilidad de los derechos de seguridad social, es decir, cuando nosotros tenemos cotizaciones en el Seguro Social, ya podemos después llevarlas a que las junten con las cotizaciones del ISSSTE y viceversa, parece ser que podríamos tener ahí una ventanita que se empieza a abrir, por la que podría seguir después la idea de crear un sistema universal de seguridad social en la que nos abarcaran a todos sin necesidad de que hubiera una clínica del Seguro Social o una clínica del ISSSTE o un hospital de uno y un hospital de otro, y a lo mejor se podrían reunir esfuerzos de hacer. Pero todo esto, pues ustedes saben que hay intereses políticos, intereses económicos y es complicado. Sin embargo, no habría que quitar el dedo del renglón. Yo quiero apuntar aquí también, conforme a lo que ha dicho el doctor Sánchez Castañeda, que ustedes me permiten, le diga nada más a Alfredo, si él también me lo permite. ¿Me permite usted que lo tutee, doctor? Lo tuteo. Bueno. Alfredo ha hablado de los trabajadores también de carrera. Con esto, fíjense que estamos hablando ya de 3 categorías de trabajadores. Los de base, los de confianza y los trabajadores de carrera. Esto nos complica todavía un poquito más.
Y ya no nada más estamos hablando entonces de la ley de los trabajadores al servicio del Estado, sino estamos hablando también de esta ley que regula ese trabajo de carrera y también estamos hablando de la ley de presupuesto. Ya tenemos 3 leyes que se están confrontando. Esto nos complica un poco la existencia. Ahora, por otra parte, hay algo que se ha dicho respecto a la interpretación. Sí, las 2 o las 3 son leyes federales, abroga la posterior a la anterior, pero también habría que entender que hay un principio en materia laboral, hay un principio que señala que cuando hay duda en la aplicación de una norma, entonces hay un principio que se conoce como indubio pro operario, es decir, se aplicará la norma que favorece al trabajador. Y luego ahí habría que ver si ya estando abrogada ya no sería aplicable y si entonces ya no se tendría que interpretar. Pero bueno, de todas maneras tenemos algunos juegos que se pueden llevar en algún momento ante las autoridades en caso de que se tuviera que ir mediante litigio a hacer alguna reclamación. Yo creo que esto nos da la oportunidad para estudiar con mayor profundidad cuál es la condición de los trabajadores al servicio del Estado, en lo particular, quiénes son y cuáles son las condiciones de los trabajadores de confianza. Ese artículo 5 que es tan rico, tan amplio, tan abierto, tan verdaderamente desmesurado en las posibilidades que le otorga a las autoridades, a las secretarías, a las dependencias para nombrar trabajadores de confianza. Tendríamos que volver al punto qué es trabajo de confianza y hasta qué punto tendríamos que analizar en el catálogo de actividades, porque es tanta la maraña que existe que tenemos, por ejemplo, un catálogo de actividades que rige, que no tiene nada que ver con todos los salarios mínimos profesionales, por ejemplo, que año con año se van fijando y que decimos, a ver, ¿qué dicen los salarios mínimos profesionales? Y entonces ahí tenemos el carpintero de obra negra, el carpintero ebanista, el carpintero en obra no negra, etcétera, ¿no? Ya invento. Y por el otro lado decimos, ¿y el catálogo de actividades tiene esta actividad catalogada como una profesión o de verdad la otra es profesión? Es decir, hay un desorden muy, muy grande que yo creo que es el momento en que nosotros debiéramos de buscar que las autoridades y que los legisladores entendieran muy bien para que la reforma laboral que ya se está cocinando pueda comprender todo esto y pueda ver si unifica todo lo que se ha ido por diferentes caminos y nos puede dar también una base importante. ¿Y por qué? Porque también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que la ley supletoria de esta ley es la Ley Federal de Trabajo. Y si la Ley Federal de Trabajo tiene bases fundamentales y tiene un orden, nos va a ayudar mucho para la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que seguramente van a tratar de reformar después. Eso a mí me queda también muy claro. Y mientras todo esto, hablando de la supletoriedad y hablando de los problemas que pueden suscitarse cuando un trabajador de confianza es despedido, bueno, deberíamos de pensar si el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo dice que el salario se integra, la palabra es muy importante, de ahí que se habla del salario integral. Bueno, se integra. Después dice, cuando se va a hacer el pago de las indemnizaciones, nada de que te excluyo las demás prestaciones, porque fíjate que aquí dice íntegro, le tienes que pagar el salario íntegro. Y si tú usas la palabra íntegro, estás refiriéndote al salario como se integra. Y se integra porque es un salario integral. Y por lo tanto, si yo me diera la necesidad de presentar una demanda, fundamentaría también en este aspecto diciendo, aquí hay una norma, aquí hay una disposición que habla de salario íntegro, y el salario íntegro es lo que el artículo 84 de la ley dice, y el artículo 84 habla de todas las prestaciones, los bonos, todas las prestaciones, perdón que no se los diga de memoria, pero están señalados en la ley. Y por otra parte, tendríamos que analizar también, y aquí habría que ir a la jurisprudencia, ¿cuáles son las causas de pérdida de confianza? A ver, ¿cuáles son esas causas? Porque la pérdida de confianza a veces no es tal, es solamente el momento de mal humor o el momento de desavenencia entre el jefe y el subordinado. Y con esto me baso para decir, pues,
ya no te tengo confianza porque no entendiste perfectamente bien lo que yo te dije en el momento en que me estaba tomando un café o hablando por teléfono o agobiado de trabajo y a lo mejor pasé una orden equivocada o no la transmití correctamente o simplemente no la entendió. Bueno, no, pues eso puede pasar. Entonces, vamos a ver qué es realmente la pérdida de confianza y esto seguramente la jurisprudencia lo señala. Y luego algo más importante, ya en un juicio, si hay pérdida de confianza, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? ¿A quién le va a corresponder la carga de la prueba? Eso me parece que es importantísimo, porque entonces en la ley misma tendría que señalarse cuáles son las presunciones que existen. ¿Por qué? Si no tenemos presunciones, seguramente la carga de la prueba se la van a dar al trabajador. Y si el trabajador tiene la carga de la prueba, verdaderamente quiere decir que va a perder el asunto. Yo creo que la lectura del segundo párrafo de la fracción 12 del artículo 65 de esta ley de presupuesto para el año 2008, en la que nos dice que los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo. Bueno, a mí me hace mucha gracia que la ley se le ordene cómo tiene que negociar, porque resulta que la negociación es precisamente negociar entre dos partes. Yo te puedo dar a ti los lineamientos, pero bueno, la ley está señalada, señor. Son responsables de realizar los actos necesarios para negociar. No les dan ninguna. Quiere decir que si no sabe negociar, pues que se vayan. También es un trabajador de confianza, que se le pierda la confianza y que se vaya también. Y luego dice, así como durante las revisiones de los salarios anuales, bueno, es lo mismo, para que los servidores públicos de mando y personal de enlace, si ya hablaba Alfredo de quién es ese personal de mando y quiénes son los de enlace, al servicio de las entidades, queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base. Esto es verdaderamente absurdo, contra todos los principios del derecho del trabajo. Y aquí tenemos que señalar nuevamente, el derecho del trabajo para los trabajadores al servicio del Estado, sea apartado A o apartado B, no es derecho administrativo. No es derecho administrativo. Como lo es tampoco el derecho a la seguridad social. Es decir, en algunas universidades inclusive se quiere llevar este tema o estos temas, se quieren llevar a los módulos de seguridad social, de derecho administrativo. Y eso no es cierto, no son derechos, hay vinculaciones naturalmente que las hay, pero no son parte del derecho administrativo, son parte del derecho del trabajo. Lo cual es muy importante definir, porque de ahí se desprenderá después a qué tribunal hay que llevar los asuntos. Y cuáles son los principios que deben de regir, no solamente lo sustantivo, sino cómo se van a regir también los procedimientos. Eso es muy importante. Y hay algo más grave todavía. Y bueno, se van a ir a comer a gusto y se pueden tomarse un tequila, tómenselo para que no nos estemos tan preocupados. Pero hay algo más grave todavía. Recuerden ustedes que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue modificada, cuando hubo ese autogolpe prácticamente de Estado, autogolpe contra la Corte, había una sala, eran 21 ministros, ¿se acuerdan ustedes que había 4 salas? Bueno, para los que no son abogados, había 4 salas, de las cuales una sala era la cuarta, era la sala de trabajo. La sala de trabajo ventilaba todos los asuntos relacionados con trabajo y con seguridad social. Con el cambio a la Suprema Corte moderna, que era volver a muchos años atrás, se hace una corte con 11 ministros nada más, y entonces desaparece la sala, quedan 2 salas, y resulta que tenemos una sala de lo administrativo, en donde se ventila todo lo laboral y todo lo de seguridad social. ¿Por qué es importante tener una sala que maneje lo laboral? Porque yo siempre he dicho, y a mis alumnos en la licenciatura, que es el curso que a mí me gusta dar, es decirles, ustedes tienen que aprender las normas de trabajo, tienen que aprender qué es derecho del trabajo, porque la población, los 104 o los 105 millones de personas que somos aquí, podríamos quitar unos cuantos que viven de la asistencia pública, todos dependemos, o porque somos trabajadores, o porque somos hijos, o somos personas sostenidas por personas que trabajan,
¿O por qué? También nosotros igual podemos estar en el nivel de patrón como en el nivel de trabajador. Y en todos los casos tenemos que saber qué es lo que se dice en la ley y tenemos que saber cómo comportarnos. Luego entonces hay que hacer todo un examen de conciencia en general, hay que hacer los planteamientos, no incendiando, no se trata de incendiar, se trata solamente que trabajemos sobre propuestas y qué mejor que en la UNAM y qué mejor que en Injurídicas podamos hacer alguna propuesta que en algún momento llegue ante las autoridades para que se concilien los intereses. Nadie quiere crearle problemas a nuestra Casa Máxima de Estudios, por supuesto, pero al contrario, lo que queríamos o lo que quisiéramos es que se pusieran en orden todas las situaciones legales y que los trabajadores estemos también conscientes de cuáles son los derechos que sí tenemos y cuáles son los derechos que tampoco tendríamos, partiendo de la base de la igualdad fundamentalmente. Bueno, perdónenme, creo que ya me salí un poco del tema, pero creo que con esto queda más o menos explicado lo que estamos ahorita mencionando de la ley. Muchas gracias. Bien, de acuerdo con las exposiciones que han hecho nuestros conferencistas, sí le vamos a dar la palabra. Yo quisiera nada más concluir con estos puntos. Pareciera que en este momento tenemos un panorama bastante desolador. Primero la ley del ISSSTE, bueno, en el 95-97 la ley del IMSS, recientemente la ley del ISSSTE, este decreto y bueno, en breve la reforma laboral. Ese es el panorama. Sin embargo, en relación a este decreto que nos ocupa, podríamos plantear que en el aire pueden haber tres interpretaciones que se están ventilando en relación a esto. Una, que ya está comentado aquí, la muy alarmista. Ya se nos violaron nuestros derechos. Otra, que el mismo doctor Sánchez Castañeda nos dice, yo soy optimista, en el sentido de, ojo, esto no es automático, no porque ya se publicó ya, así es, hay una serie de mecanismos que se tienen que realizar previo a esto, y en última instancia, pues hay también los medios de defensa que en su caso tendríamos que hacer valer. Y una tercera, que sería, a ver, primero pongámonos a estudiar, ver el camino, porque hay muchas indefiniciones, partiendo no solo de qué es los medios mandos ni los de enlaces, sino partiendo también una serie de indefiniciones desde si existe catálogo o no, y concretamente respecto del personal de la UNAM, es concretamente, hay una discusión que comentó la doctora Kusain, que pareciera que que se obliga a que hay que negociar. Esto, en primer lugar, no está en principio en nuestras manos. Obviamente, esto es a nivel de institución y con el sindicato. Pues posteriormente estaremos nosotros en la posibilidad de decidir y tomar los medios de defensa que creamos convenientes. Pero lo más importante, yo no dejaría tanto como alarmista ni como optimista, sino que seamos cuidadosos, porque ahorita pareciera que esto es novedoso, y no es novedoso. Esto ya salió en diciembre de 2005, porque se iba a aplicar en el 2006, y lo único que están haciendo en este 2007 es todavía ampliando el panorama para, en dado caso de la violación de los derechos, sea a un mayor sector. ¿Por qué digo que tengamos que ser cuidadosos? El doctor Sánchez Castañeda nos dio ya un panorama, no solo en cuanto a artículos que no prevé este decreto, el decreto nada más prevé uno, pero la Ley Federal de Trabajo nos da otros artículos en los cuales vamos a poder apoyarnos. Algo muy importante aquí se plantea, y yo creo que desde mi punto apoyo el punto de vista del doctor Sánchez Castañeda, es un problema de conflicto de leyes. Pero lo más importante, entre los dos ponentes nos han establecido una serie de principios y que afortunadamente dentro del derecho del trabajo, algo que tenemos que agradecer es la existencia de estos principios y la tutela hacia el trabajador. Cuando se habla de tutela del trabajador, entramos todos, base y confianza. Y esa es la característica del derecho laboral. Y otra la característica es su carácter expansivo, no su carácter discriminatorio. Eso es lo que caracteriza al derecho del trabajo. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar?
Sí estar al pendiente, sí estar cuidadoso, sí estar dando seguimiento, pero esto no es automático. Tendrá que haber una negociación, ¿sí? ¿En qué términos se va a dar? No lo sabemos. Tenemos que verlo. Igual, no sé, si diría la UNAM, ¿por qué no? Además, la propia ley nos establece, no negar la negociación, simplemente no eliminar. Dentro de este eliminar, ¿qué se va a eliminar? Tendríamos que revisar los contratos colectivos y decir, ¿qué se va a eliminar? Muchas de las cuestiones que gozan los trabajadores de base no las tenemos los de confianza. No tenemos días económicos, no tenemos una serie de prestaciones. Entonces tendríamos también que ser cuidadosos, qué es lo que en dado caso se tendría que eliminar. Pero esto sería lo último. Lo primero, lo que tendríamos que ser cuidadosos es, ¿se llevará o no se llevará la negociación? ¿Y cuál va a ser el resultado en dado caso de esa negociación? Entonces, no es automático la aplicación de este decreto, como tampoco es novedoso. No es de ahorita, de hace un mes. Segunda, vamos a estar pendientes finalmente de esto, con cuál es donde tiene el conflicto este decreto. Segunda, estamos ante una cuestión administrativa contra una área, una de naturaleza laboral. Tenemos a nuestro favor una serie de principios tutelares del derecho al trabajo y en consecuencia de todos los que prestamos un servicio personal y subordinado, sean de base o seamos de confianza. Y en último caso, pues ya dejaríamos una vez que se nos defina todas estas series de cuestiones que en el decreto no están previstos, que en el repaso que hizo el doctor Sánchez Castañeda de los catálogos tampoco están previstos, y que no es una disposición que afecte nada más áreas base y confianza, sino que se están tocando otras áreas, como ya comentó, los de carrera. Entonces, bajo este panorama, podríamos decir, inclusive al interior de la propia universidad se manejan estas interpretaciones. Una, no nos aplica. ¿Por qué? Porque nosotros no reunimos, como trabajadores de confianza, no reunimos todos los requisitos de los servidores públicos. También al interior de la UNAM se está manejando, es una versión que se ha manejado desde muchas circunstancias de algunos conflictos, de tratar de desvincularnos de que no somos servidores públicos y en consecuencia no nos aplica. Pero hay otra que sí reconoce, que dice, no, sí nos aplica, pero se quedaron con la idea del decreto del año pasado, que decía, pero eso es a futuro, eso nada más les aplica a los de nuevo ingreso, los demás ya no. Y la tercera, pudiera ser, que es la que se está comentando aquí, es posible que sí nos aplique. Es posible que se nos aplique, o sea, no estamos tampoco en lo automático, y entonces al interior de la universidad hay estas interpretaciones. En esta conferencia se han hablado de una interpretación optimista y podríamos decir una más reservada, pero lo que sí, la que no estamos proponiendo es la alarmista. El doctor Sánchez Castañeda quiere concluir con un comentario más. Bueno, miren, hay muchas cosas que se pueden señalar. El artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo dice que las disposiciones de la ley son de orden público, es la jerarquía que le otorga las disposiciones, por lo que no producen efecto legal ni impedirán el goce y el ejercicio de los derechos escrito o verbal, la estipulación que establezca, y cito, un salario en la misma clase de trabajo o igual jornada por consideración de edad, sexo o nacionalidad menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento. Entonces, este artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las disposiciones son de orden público, impide establecer un salario inferior a los trabajadores, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque en principio un trabajador de confianza pues trabaja más de 8 horas, ¿no es cierto? O sea, que hay muchos trabajadores que son de confianza que laboran 8, 10, 12 horas al día. Entonces, evidentemente, tendrían que incluso recibir una retribución mayor, más allá de las establecidas en los contratos colectivos. Y por otro lado, quiero señalar que lo que comentaba la maestra María Ascensión Morales de este proceso de negociación que se tiene que dar, pues déjenme decir que es extraordinario, ¿no? Porque ¿con quién van a negociar? Con el sindicato que no representa a los trabajadores de confianza,
Luego entonces, la ley está abriendo la posibilidad de crear unidades de negociación con trabajadores de confianza. O sea, cuando se hace una reforma laboral en una disposición de naturaleza presupuestaria, evidentemente se incurren en este tipo de barbaridades, porque pareciera ser que están autorizando la creación de unidades de negociación de trabajadores de confianza, ¿no? O sea, para respetar, tienen que negociar con quien tienen que negociar con los trabajadores de confianza. Quiero señalar además que la Constitución le otorga a todos ustedes la garantía de seguridad jurídica. Entonces, dentro de las normas de interpretación, se dice que se atenta contra la seguridad jurídica cuando se regula un tema en una ley que no se refiere al tema regulado, ¿sí? Entonces, una cuestión laboral la están regulando en una cuestión presupuestaria, así que aquí también hay un tema se está violando el principio de seguridad jurídica. Y bueno, la doctora Patricia Cursain, que si me permite llamarle Pati, les voy a confesar que la doctora Cursain es como mi mamá en el instituto. Hacía referencia a la jurisprudencia. Bueno, qué bueno que hacía referencia a la jurisprudencia, porque hay una resolución de la Corte muy importante en relación a trabajadores a mandos medios y superiores del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Bueno, ¿qué pasó? En el decreto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2006 se determinó que no se autorizaba el pago de bonos o percepciones extraordinarias a dichos servidores públicos. Es decir, no se les iba a dar ningún bono extraordinario por el hecho de ser mandos medios y superiores. Esto llegó a la Corte porque se recurrió a la misma. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, la Corte dijo que el artículo quinto transitorio del decreto de presupuestos de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2006, al establecer que en este periodo fiscal no se autorizaría, entre otros servidores públicos, a los mandos medios y superiores del Tribunal Electoral de la citada entidad, los bonos o remuneraciones extraordinarias a su salario, viola el precepto quinto constitucional. Pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al determinar que no autorizará el pago de bonos o percepciones extraordinarias a dichos servidores públicos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, los priva del derecho a recibir la justa retribución por su trabajo, motivada por la carga extraordinaria efectuada para garantizar la legalidad de los procesos electorales. Entonces, hace un momento hice referencia al artículo quinto de la Ley Federal del Trabajo, su fracción onceava, y bueno, hay una jurisprudencia, una resolución de la Corte que reafirma esta interpretación, que no se puede atentar contra el principio de igualdad al salario. Y si gustan, bueno, perdón. Lo que pasa es que ahorita que decía Alfredo sobre este principio de igualdad de salario, fíjense ustedes que también es un tema muy interesante que debemos de empezar a revisar en nuestra legislación, porque de acuerdo con los criterios de la Organización Internacional de Trabajo, que como ustedes saben tiene realmente los estudios más adelantados en este sentido y que son verdaderamente neutrales, están señalando que igualdad de trabajo no es lo que consignamos nosotros en las leyes, de que a trabajo igual, salario igual. En algunos casos, como en la ley de los trabajadores al servicio del Estado, dice sin tener en cuenta el sexo. En la ley del trabajo dice sin tomar en cuenta sexo ni nacionalidad. Bueno, pero lo que pasa es que no quiere decir que dentro de una misma institución tengan que tener el mismo sueldo personas que realizan la misma función, sino que a trabajo igual, salario igual, que está en la Constitución, quiere decir que en todos los niveles, en todos, deben de valorarse las actividades, la responsabilidad, el desempeño, la competitividad, para poder determinar luego cuál es ese salario. No es uniformar los salarios, no es dictatorialmente señalarlos, es simplemente que el concepto, como decía un autor, el concepto en México está en la etapa de la edad de cobre, cuando ya realmente las otras legislaciones tienen conceptos que están llamados en la edad de oro, es decir, un concepto mucho más amplio para beneficio de los trabajadores
y para efectos de la igualdad. Bueno, perdonen, muchas gracias. Gracias. Pasaríamos a una sesión breve de preguntas y respuestas porque tenemos que desocupar el auditorio a la 1:30. Entonces ya nos apuramos con las preguntas. Si ustedes me dicen. ¿Hay algunas más? ¿Se me las pueden pasar, por favor? Sí, adelante. Doña Adriana, la ley no perjudica jubilaciones y pensiones, pero lo que pasa es que si nosotros atenemos a lo que significa el concepto de salario, cómo se integra el salario, ahí sí por supuesto es afectable, porque naturalmente para tomar en cuenta las jubilaciones y las pensiones, los montos, no se toman en cuenta ciertas prestaciones, tiempos extras, en fin, una serie de elementos que nosotros sabemos que se integra el salario. Yo no he dicho, perdón, doña Socorro Becerril, que esta ley sea para preparar el cambio de la reforma laboral. No quisiera que me interpretaran en ese sentido. He dicho solamente que lo que sí se está preparando es la reforma a la Ley Federal de Trabajo y que con toda seguridad continuará después con la reforma de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. La reforma a la Ley del Federal de Trabajo del apartado A, por supuesto que nos incumbe, porque estamos regulados por la misma. Bueno, en cuanto a que se modificara el Estatuto General, no. Es muy clara la ley, la Constitución además. No podemos nosotros considerar que haya una limitación en los beneficios a los trabajadores. Este es un principio en la legislación laboral casi en todo el mundo. Lo que las leyes establecen es mínimo. Y además, por eso es que el derecho al trabajo se llama derecho social, porque al mismo tiempo que hay normas obligatorias como las de derecho público, tenemos otras que son parte de los acuerdos entre particulares o entre las partes. Lo que las partes acuerden está bien. Nada más que en este caso del derecho al trabajo, de la seguridad social, se piensa, sí, las partes pueden convenir lo que ellos quieran, pero no pueden bajarse de un cierto nivel que la ley establece para proteger a los trabajadores que siempre están supuestamente en un desnivel, a veces económico, cultural, social, etcétera. Ya ahora en algunos casos no hay esa diferencia como tal. Hay sindicatos muy poderosos que a veces son más fuertes que las propias empresas, pero bueno, en términos generales deberíamos de pensar que no hay otra posibilidad mediante que la negociación colectiva no podría disminuir las condiciones de los beneficios, sino que al contrario son los instrumentos que nos permiten, y un estatuto sería modificarlo diferente y de todas maneras las condiciones generales de trabajo en algunas dependencias o los contratos colectivos establecer normas superiores. Bueno, hay algunas preguntas, las voy a tratar de responder conjuntamente las preguntas, porque algunas refieren prácticamente a lo mismo. Sí, algunos medios de defensa, yo debo decirles que algunos trabajadores ya se ampararon a partir de la vigencia del decreto que reforma la ley de presupuesto. Hay otro momento de ampararse que es cuando les están aplicando la ley, ¿no? Así que el medio de defensa existe, y además hay muchos puntos que comentar, porque se podría argumentar una serie de derechos adquiridos, ¿sí? Y en ese sentido que se les tiene que respetar independientemente de que estos estén en los contratos colectivos. Hay una pregunta que la voy a leer tal como está. ¿Podemos unir esfuerzos sin herir a nuestra casa de estudios? Y por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. De eso se trata. Simplemente lo que estamos señalando son los mecanismos existentes, ya sea de manera colectiva, que va a ser la negociación, o ya sea de manera individual. Pues si a mí me violan un derecho, tengo todo el derecho de ampararme y no pasa nada, ¿no? En un estado de derecho es un procedimiento completamente normal. Hay una referencia a los trabajadores sindicales, los trabajadores de confianza que no tienen estabilidad en el empleo. Si no tienen estabilidad en el empleo, estrictamente los que sean de confianza. Aquí lo que hay que comentar es que se ha aumentado la gama de trabajadores de confianza. Yo no sé si todas las secretarias
puedan ser consideradas como trabajadoras de confianza, ¿sí? Ha habido una extensión abusiva, yo diría. Y ahora, no sé si yo hice una interpretación optimista, pero en realidad lo que trato de ver son posibles estrategias o alternativas. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, en el mundo hay muchos sindicatos de trabajadores de confianza. Entonces, y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa absolutamente, y no tiene que pasar nada, simplemente es un medio de representación de los trabajadores, en este caso de confianza. En la ley no existe ninguna disposición que prohíba la creación de sindicatos de trabajadores de confianza. Quizás no van a tener la negociación colectiva, pero sí van a ser un organismo representativo, que es muchísimo mejor tener interlocutores. Si las prestaciones del contrato colectivo se pierden o ya no se aplicarán a los trabajadores de nuevo ingreso, como se comentaba, esta disposición se estableció desde el 2006. No ha ocurrido porque tenemos conocimiento de trabajadores de nuevo ingreso que han hecho una función de confianza y que no se les ha aplicado, ¿sí? Entonces, no va a haber una aplicación a rajatabla, eso sí se los podríamos asegurar. Después hacen referencia al manual de procedimientos de los servidores públicos de la administración pública, que tiene las bases para tener un trabajo, quién es mando medio, quién es mando de enlace. Sí se podría acudir a dicho manual, pero aquí lo más importante es, más allá de todo, es ver el alcance de esta ley de presupuestos, ¿sí? Y luego si se puede hacer una lectura sistemática del pretexto, señalando que no se le aplica a la universidad. No sé si entiendo bien la pregunta. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, aquí para generar la misma dinámica, después si quieres lo comentamos de manera personal. Es un poco para respetar que todo el mundo entrega papelitos. Es un poco lo que comentaba la maestra, ¿no? Las interpretaciones que hay al interior de nuestra propia institución. Efectivamente, ¿no? Entonces, está abierta la interpretación ahí. E independientemente de todo, si no se llegara a aplicar a la universidad, eso no quiere decir que como trabajadores de confianza no nos preocupemos por los trabajadores de confianza de otras entidades públicas, ¿sí? ¿Y dónde se pueden amparar? Bueno, la posibilidad existe, y que si nosotros los podemos apoyar, pues digamos que los podemos asesorar con mucho gusto, ¿no? Y bueno, por mi parte no me queda más que darle las gracias por su presencia aquí. Sí, la doctora Guzmán todavía tiene algunas preguntas. Perdón, es que aquí se quedaron dos. Bueno, una es en relación a que preguntaban esto, que si podríamos nosotros representarlos. Bueno, ya dijo el doctor Sánchez Castañeda, nos comprometió a todos, pero con mucho gusto. Se lo diremos también al maestro Néstor de Buen. Y tengo una pregunta también. Maestro Jorge Loyo, ¿dónde anda usted? Maestro, perdóneme que no lo había identificado. Me preguntan si que de acuerdo al segundo principio de la CLAN, el CLAN es el acuerdo de cooperación laboral, que es un acuerdo paralelo al Tratado de Libre Comercio. Los tratados de libre comercio o los tratados comerciales generalmente no incluyen normas relacionadas con trabajo, a pesar de que sí afectan a los trabajadores de los países que participan en esos tratados. Felizmente yo escuché que algunos de los tratados de libre comercio que lo están celebrando los países sudamericanos sí están incluyendo unos capítulos relacionados a las cláusulas de trabajo. En el caso de México no fue así, y entonces se hicieron dos acuerdos paralelos, uno del trabajo y otro del medio ambiente. No son obligatorios, pero sí es un compromiso de respetar las legislaciones laborales de cada país. Es decir, en este caso, México se comprometió frente a Canadá y Estados Unidos a cumplir con las disposiciones laborales nuestras, no a acatar las normas de los derechos de Estados Unidos y de Canadá. Y en este acuerdo hay una declaración de principios en la que se habla del derecho a la libre negociación, que viene siendo pues la libertad para poder contratar mediante los contratos colectivos, mediante las negociaciones colectivas, las nuevas condiciones.
En este caso, la pregunta del maestro dice si se debe respetar el derecho a la libre negociación, evidentemente, y no se deben de modificar las condiciones colectivas de trabajo por ley. Pues sí, de hecho, la ley no establece condiciones colectivas, condiciones de colectivo, ¿no? Sino que lo deja a que lo mencione en los contratos colectivos con una gran libertad. Hay algunas legislaciones que sí señalan, y bueno, en este caso, por ejemplo, que debe de contener, por ejemplo, los salarios. Es decir, es parte obligatoria que se señalen cuáles son los salarios. Hay legislaciones en las que se deja completamente abierto. Pero sí, maestro, tiene usted toda la razón. Naturalmente se tiene que respetar este derecho a la libre negociación. Y ese es otro de los puntos que hemos de estar buscando en alguna forma, es la ratificación del convenio número 98 de la OIT, porque hay algo muy curioso. En nuestra Constitución no se habla del derecho a la contratación colectiva. La contratación colectiva es una parte de la negociación colectiva, que es un término más amplio. Pero la Ley Federal de Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, aunque no lo llame contratación colectiva, sino condiciones generales de trabajo, bueno, establece este derecho que a nosotros como trabajadores universitarios nos asiste, el de celebrar contratos colectivos, para lo cual es necesario fundamentalmente que haya un sindicato. Y eso pues lo tenemos, y lo tenemos muy a la vista, y sabemos que es un sindicato fuerte y que es un sindicato que protege los intereses de los trabajadores universitarios. Por ese lado no nos queda la menor duda que estarán muy bien representados. Y el convenio 97 de la OIT, que no tenemos ratificado, habla precisamente del respeto a la libertad tanto de negociación colectiva como de huelga, aunque sí tenemos ratificado el convenio número 87. Y ya con esto doy por terminar. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Una sugerencia, aprovechar la experiencia de otros organismos. ¿Podría comentar, el doctor Eduardo Muñoz, por favor? Ya han creado su propio régimen laboral sin que esto haya representado afectación en sus derechos, por cuanto que el presupuesto de egresos de la Federación desde el año que les comento y el propio manual de percepciones de cada uno de esos años prevé que esta transición será sin afectar los derechos adquiridos. Y esto ha traído como consecuencia que tanto, en el caso concreto, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, han creado, en el primer caso, un manual de trabajo para el personal de mando y en el segundo, un reglamento de trabajo para el personal de confianza de mando, que fue bien recibido por los propios trabajadores, precisamente por el respeto a sus derechos adquiridos y porque finalmente la transición a la aplicación del manual de percepciones de la Administración Pública Federal les representó incluso un ingreso superior al que venían teniendo cuando estaban sujetos a un contrato colectivo de trabajo. Entonces yo creo que sí sería muy importante para tomar alguna decisión es conocer cuáles serían las condiciones que tienen actualmente y las que tendrían de aceptar un nuevo régimen laboral, que creo que si este último les resulta favorable, pues yo creo que se podría aceptar sin afectación de derechos adquiridos de los trabajadores. Es un comentario. Por mi parte, me hicieron llegar 3 preguntas que en realidad se refieren a lo mismo. Una pregunta dice, como nosotros no sabemos de la negociación, ¿qué medidas podemos tomar para estar atentos o cuidadosos? Ya lo había externado y lo acaba de confirmar o de corroborar la persona que acaba de participar.
Primero, que no es automático. Segunda, vamos a revisar en dado caso, que es lo que podría hacer. Pero cuando digo no es automático, vamos a estar siguiendo cuál va a ser o lo que pueda ser una posible negociación. Igual no hay nada, o igual la negociación consiste en un sistema aparte. Pero primero, estar dándole seguimiento en el caso concreto de nuestra casa de estudios, que es lo que va a pasar. Por nuestra cuenta, pues ir a checar a ver si efectivamente vamos a salir raspados, porque a lo mejor algunas cuestiones, pues no, ni siquiera las tenemos, no las disfrutamos, ¿no? Y las tres preguntas se refieren, ¿qué vamos a hacer? Aunque los panoramas que yo establecí, el alarmista, el optimista y el que vamos a irnos con nuestras reservas, si el día de mañana, obviamente, salimos afectados, lo único que nos queda es el amparo. Y bueno, aquí ya en jurídica se comprometió al apoyo. Entonces, de que si desgraciadamente mientras son peras o manzanas y llegamos a ser afectados, no nos va a quedar otro, aún con principios, aún con la ley laboral tutelar y todo eso, lo vamos a tener que hacerlo valer en la vía jurisdiccional. Perdón, María, yo quiero decir algo. Primero quiero decir que queremos señalar que todo esto lo estamos hablando a título personal, en la autonomía y la libertad que tenemos en esta universidad, pero no nunca como institución ni nada, sino al ratito vamos a tener que ir a ampararnos porque nos van a despedir. Bueno, quiero nada más darle las gracias y decirles que este evento va a ser transmitido en TV Jurídicas hoy a las 4 de la tarde y el viernes a las 2 de la tarde. Entonces, si ustedes quieren volver a escucharlo, recomendarlo, pues con mucho gusto y muchas gracias. Hoy a las 4 de la tarde y el próximo viernes, ¿es viernes 2? Ah, no, el viernes, ¿qué día es? 30, perdón, viernes 30 a las 2 de la tarde. Y una disculpa que no trajeron nunca las sillas que habíamos pedido, perdón.